Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigas, amigos. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Como ustedes saben, es un programa netamente académico, dirigido sobre todo a un público jurista. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, el profesor Luis Greco, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Humboldt de Berlín. Además, el primer latinoamericano que se acredita como catedrático de Derecho Penal en Alemania. Bueno, cuéntanos, primero que nada, bienvenido Luis, gracias por estar acá. Luis está por un evento que organiza el Colegio de Abogados de Pichincha, que es sin duda el Congreso de Derecho Penal más importante que se ha organizado aquí en el país. Y bueno, hoy nos ha hecho el honor de acompañarnos en este programa. Bienvenido Luis. Muchas gracias, Ramiro, por la invitación. Es un gusto estar aquí en el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y también será un gusto hablar en este congreso, a donde voy luego más. Y sí, Alemania sí fue una cosa... ¿Cuánto tiempo has estado en Alemania tú? Yo llegué en Alemania en 2001, en octubre de 2001, entonces prácticamente ahora 17 años. 17 años. Sí. Cuando fuiste a Alemania, ¿tú ya tenías estudios en Derecho Penal? No, yo terminé la carrera en Brasil, yo soy originalmente de Brasil, de Río. ¿De qué parte eres tú? De Río de Janeiro. ¿Carioca? Sí, soy carioca. Y cuando terminé mi carrera, en diciembre de 2000, y octubre de 2001, me fui entonces a Alemania para empezar la maestría. Y mi plan inicial era solo hacer la maestría, el doctorado y volver. Pero en el camino, más o menos, el plan fue modificado por instigación de Roxin y de Schünemann. Y Roxin era quien fue mi supervisor de la tesis de la maestría y del doctorado, pero luego empecé a trabajar con Schünemann como asistente, porque Roxin ya estaba también jubilado. Cuando yo llegué, él se había jubilado en 1999. Cuando yo llegué en 2001 ya no tenía más cátedra. Ok, ya estaba Schünemann a cargo de la cátedra de Roxin. No, Schünemann tenía una otra cátedra. La cátedra de Roxin, él se jubiló y vino un otro que es Ziba, que ahora es el director del Max Planck. Del Max Planck, sí, no? Ulrich Ziba, ¿no? Sí, exactamente. Sí, lo conozco. Sí. Bueno, 17 años en Alemania y los 17 haciendo Derecho Penal. Sí, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, un poco de filosofía del derecho, bastante. Cuando la gente me pregunta si quiere hablar de ciudades de Europa, yo veo cuán poco he viajado en comparación. Pero ok, esto no solo porque trabajé el tiempo todo, porque también cuando la gente tiene la familia en otro lugar, quiere viajar para ver la familia. Entonces claro, mis grandes viajes siempre fueron a Brasil para ver a mis padres. Y mi madre, mi papá y todo. Bueno, pero que además, los echo mucho de menos. Para nosotros como latinoamericanos eres un punto de referencia, porque realmente has conseguido lo que casi nadie ha intentado siquiera, que es el acreditarse en una cátedra alemana. Sí, pero también así las condiciones de trabajo en Alemania son muy buenas. Sí, por supuesto. Así, la verdad que en Alemania eres valorado como profesor por estar en la universidad. Es difícil volverse profesor también. Sí, muy difícil. Es una carrera que necesita, tienes que hacer un doctorado, una que se llama habilitación, que sería una segunda tesis, tienes que ganar un concurso en otra universidad. O sea, después de terminar la carrera, te quedas aún unos 10 años
escribiendo tesis sin saber si va a conseguir alguna cosa. Y entonces la gente, el reverso de la medalla en esto, el otro lado de la medalla, se dice, la otra carilla de la medalla. Sí, mi portuñol es siempre una cosa... Está muy bien, sí, está pero, muy entendible en español. Sí, pero el otro lado de la medalla es que la gente te respeta cuando lo consigues, Sí, y tienes buena condición de trabajo, como ha dicho Miguel Díaz, que habló. Tenemos asistentes, tenemos secretarias, tenemos buenas bibliotecas. Entonces yo pensaba, caramba, si me vuelvo a Brasil y ahí yo tengo que comprar mis propios... En Brasil, libros. En Brasil, así, o tengo el dinero para comprar los libros de que necesito, o tengo el tiempo para leerlos, pero los dos es casi imposible. Entonces, de acuerdo. Brasil no ayuda, no toma mucho en serio. Bueno, imagínate que decimos acá en Ecuador, si Brasil está muy adelante académicamente de Ecuador. Sí, esto yo no sé, la parte buena de Ecuador es claro que ustedes tienen el acceso directo, el contacto muy directo con la comunidad científica de España, que es muy fuerte. Y esto, creo que Brasil es un poco más aislado del mundo. Y nosotros no miramos mucho a los portugueses, y los portugueses, aunque hagan cosas muy buenas, muy interesantes, son muy pocos. Y nosotros nos acostumbramos a no llevarlos tanto en cuenta. No sé por qué, tal vez era Brasil, de cierto modo, Brasil es muy nacionalista y muy arrogante también, lo que es una pena. Pensábamos que éramos el mejor en el fútbol, pasó el 7-1. Pero... Bueno, hablemos un poco de derecho penal. Tú eres de la escuela de Roxin, de la escuela de Schunemann. Cuando, sin duda, los dos grandes catedráticos en el siglo de la segunda mitad del siglo XX han sido Roxin y Jacobs, y por supuesto sus discípulos. Schunemann es también de enorme nivel. Pero un poco nos queda la sensación de, después de ellos, ¿qué reelaboraciones o qué nuevas aportaciones se están haciendo en el derecho penal alemán? Sí, la verdad que yo podría hablar horas sobre esto, entonces voy a intentar ser lo más sintético que pueda. Primero, me parece que reducir la dogmática de los años 70 y 80, Roxin y Jacobs, ya es una cierta simplificación, que un poco pasó también por causa de la dinámica de las traducciones. Sí. Lo que acabamos si nosotros que miramos a Alemania de fuera, tenemos la tendencia de pensar que aquello que vemos es representativo del todo. Y así, Roxin y Jacobs en su época, claro que eran dos grandes, y los dos continúan a escribir. Roxin tiene sus 87 años, creo, pero continúa a participar de las discusiones. Claro que tratando de problemas pequeños, no más creando un nuevo sistema, nada, porque esto él ya lo tiene. Pero también en la época de los dos habían otros autores importantes que han dado muchos aportes interesantes. Lastimosamente muchos de ellos no traducidos, ¿no? Porque por ejemplo acá en el ámbito hispanoamericano en general, por decirte algo, Schenker Schröder o el Legnakül, los otros prácticamente no se conocen, y si no lees en alemán no puedes tener acceso a eso. Sí, claro, es el gran problema. Pero es verdad que los dos modelos sistemáticos más originales, más usados, por así decir, eran de estos dos autores. Pero hoy sí que pasó, en términos de sistemática, la verdad, yo diría, hay algunos autores muy interesantes. Pavlik, que sacó una monografía hace pocos años llamada El injusto del ciudadano. Es un discípulo de Jacobs que intenta, vamos a decir así, leer a Jacobs sin el funcionalismo de Jacobs, o con una idea más de entender el delito como una violación de un deber de un ciudadano de contribuir para la manutención de un orden de libertad, más o menos esto. Y la pena entonces sería la contribución del ciudadano a la manutención de este orden de libertad, un poco como el impuesto que cada uno tiene que pagar. Pavlik intenta desde ahí derivar varias otras conclusiones que en general coinciden con las que defendía su maestro Jacobs. Hay otros aportes así también que van bastante lejos. Mencionábamos antes de empezar la grabación, sí, Kindhäuser y algunos otros intentan volver a una teoría de las normas del siglo XVIII, una cosa bien complicada que aquí no convendría intentar exponer. Yo ni siquiera sé si entendí todo bien, pero yo diría que la verdad que el enfoque en Alemania hoy está menos en
reinventar el sistema, reescribir el sistema y más en cuidar de nuevos problemas, expandir un poco el ámbito de las temáticas que son de interés científico. Por mucho tiempo, así en los años 50, 60, es verdad que había una cierta concentración en la parte general. Y hoy, así, hay tesis importantes de parte especial, hay una abertura para el derecho penal económico, para el derecho penal de la medicina, para el derecho penal internacional. Yo escuché de un colega más antiguo, uno de los primeros a habilitarse con una tesis de derecho procesal, que Wetzel le había dicho: usted está escribiendo una habilitación sobre derecho procesal, nunca va a obtener una cátedra. Y en los años 70 era prácticamente imposible eso. Era muy difícil habilitarse con una tesis de derecho procesal. Yo me habilité con una tesis de derecho procesal penal. Y hay entonces aportes muy interesantes en delitos patrimoniales, la corrupción está siendo mucho estudiada también, delitos sexuales y todo. Pero la parte general, la dogmática, entonces, ¿tú crees que de alguna manera llegó a un punto de saturación ya? No, esto yo no diría. Sí, digamos que las grandes concepciones, yo diría más o menos, en el sentido de que sería entendido como poco serio que alguien viniera ahora y dijera: yo voy a recrear la teoría del delito, una cosa así, porque prácticamente el nivel de la gran teoría, de Grand Theory, esto está más o menos así, las posibilidades creo que ya están más o menos agotadas, pero en el nivel medio, vamos a decir así, hay mucho de nuevo y mucha cosa interesante. El nivel medio sería, por ejemplo, el nivel de la teoría de la pena. Mencioné Pavlik, también Tatiana Hönle, que intenta rever la teoría de la pena a partir de la víctima. Hay mi aporte de vuelta a la prevención general negativa. O en otro ámbito, en el ámbito del injusto y de las causas de justificación. Hay una tentativa. Tu obra era Lebendiges und Totes. Sí, lo vive y lo muerto en la teoría de la pena de Feuerbach, para traducirlo al español. Sí. Y en el ámbito de las causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidad, por mucho tiempo se intentó reconducirlas todas a una idea utilitarista de interés preponderante, y hoy hay varios esfuerzos de varios autores, especialmente de un chileno muy muy bueno llamado Willeman, de reconstruir las causas de justificación todas con base en una idea de respeto a las esferas de libertad ajenas, más o menos esto. Y entonces el plan de la culpabilidad también. Luis, en el segundo segmento del programa pues vamos a continuar tratando sobre este tema y vamos a ir analizando pues los puntos específicos y los autores específicos en donde se puede, digamos, medir el avance de la teoría del delito y de la dogmática penal alemana en los últimos años, sobre todo en el post-Roxy. Volvemos en un momento. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico, el programa académico del Colegio de Abogados de Pichincha. El día de hoy tenemos un enorme invitado, Luis Greco,
catedrático de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Humboldt de Berlín, y quien nos honra con su presencia acá, y con quien vamos a hablar un tema que nos interesa muchísimo a los penalistas latinoamericanos. Después de Jacobs y Roxin, ¿qué? Entonces, bueno, estábamos conversando hace un momento, me decías que Pavlik de alguna manera había reelaborado la teoría de la pena de su propio maestro Jacobs. Tatiana Hörnle también tiene un aporte, ¿me explicabas hace un momento? Sí. Bueno, en tu caso, retomaste a Feuerbach 200 años después, y bueno, sí, 200 y pico años después, y estás replanteando la teoría de la pena como prevención general negativa. ¿Qué pasa con Pfister? ¿Qué pasa con Renguía? Sí, yo diría, a estos otros autores que mencionaste, Pfister tiene un manual muy interesante y tiene esto que acabé de mencionar, de que están en el ámbito de la justificación, se está intentando superar la idea del interés preponderante, y sí, concretamente, la justificación tradicional, la explicación tradicional para la causa de justificación es: la víctima pierde, pero la sociedad gana más de lo que pierde la víctima. Entonces está bien, si yo mato el que me agride en legítima defensa, yo lo puedo hacer porque la víctima pierde su vida, pero gana la sociedad como un todo, gana el derecho, porque se demuestra que el derecho no tiene que ceder ante el injusto. Y Pfister es uno de los primeros, en un artículo en el 80 y poco, que desafía este tipo de justificaciones. Dice que la legítima defensa, la razón real por la cual ella existe, es que el que agride injustamente es responsable por el conflicto. Entonces no puede reclamar de que este conflicto sea solucionado, digamos así, a sus costes. Y tiene un manual muchísimo interesante donde varios de sus aportes concretos en varios puntos están coleccionados, pero no se compromete mucho con, digamos así, una teoría más general. Sus aportes también están en este plan, digamos así, medio, no tanto de teoría, grand theory, un plan más bajo. Y Renguier es más un didáctico. Así, su manual me parece que es el manual didáctico que yo recomiendo a mis estudiantes, sí, porque es muy bueno. Es lo mejor para empezar, en mi opinión. Por ejemplo, ese es un autor que no se ha traducido al español. Sí, y es un libro que es muchísimo recomendable para quien quiere empezar a aprender derecho penal. Pero te digo, Ramiro, me parece que el principal punto ciego que se tiene fuera de Alemania en relación a Alemania está menos en las teorías y está en otra cosa, en la jurisprudencia alemana y en la, vamos a decir así, la referencia práctica del derecho, la enseñanza del derecho en Alemania. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, en Alemania nosotros no enseñamos a los estudiantes tanto cuál es el sistema de Roxin, cuál es el sistema de Jacobs. Nosotros lo enseñamos en primer lugar que está en la ley, cómo la jurisprudencia entiende la ley y cómo él va a aplicar la ley a los casos que la jurisprudencia ha resuelto y que podrían aparecer en la realidad. Es así que, o sea, yo hago una clase de derecho penal teórico y le explico a los estudiantes la legítima defensa. En la misma semana, mis asistentes van a la clase teórica para unos 400. Y después, en la misma semana, los varios asistentes, los míos y los de los otros catedráticos, hacen clases prácticas en que los estudiantes van a aplicar el conocimiento teórico a casos y van a entender qué es legítima defensa en una situación, en las varias situaciones concretas modeladas en caso de la jurisprudencia. Esto nos falta mucho. Y por ejemplo, el librito de Renguier también ves al final de cada capítulo una selección de juzgados que es muy bien hecha y que sirve mucho a quien quiere empezar a entender un tema. Y toda la discusión alemana empieza, la verdad, con la jurisprudencia y con estos casos y la enseñanza también. Y este es el gran punto ciego. Y por esto que tengo si yo veo conmigo mismo, si yo sé que estoy hablando demasiado, pero yo cuando llegué en Alemania, yo pensaba que entendía las cosas leyendo los grandes teóricos solo. Pero la verdad es que uno solo entiende de forma más o menos completa las teorías cuando entiende también con base, pensando en qué casos estas teorías fueron formuladas. Por ejemplo, la imputación objetiva.
El importante artículo de Roxin de los años 60 sobre la llamada teoría del incremento del riesgo, que fue traducido y todo, es un artículo que es una reacción a la decisión del Tribunal Supremo alemán sobre el famoso caso del camionero que ultrapasa a un ciclista ciclista se dice, sí, el que está en la bici, ultrapasa a un ciclista sin respetar los límites de velocidad. Después se descubre, el ciclista se asusta y cae para abajo del camión, muere. Después, en el proceso se descubre que el ciclista estaba borracho, se dice, sí, se había tomado, y que entonces no estaba seguro si el camionero, caso él hubiera respetado el límite de velocidad, si el ciclista se hubiera salvo o no. Ajá. Y el BGH, el Tribunal Supremo alemán, dice, en este caso no se puede condenar. Roxin critica esta decisión en su artículo y dice, crea su teoría del incremento de riesgo. Lo que me parece interesante es que el artículo fue traducido, mucho de la discusión sobre la imputación objetiva fue traducida, el librazo de Fritsch, que tiene unas 800 páginas, fue traducido, sí, claro. Pero esta decisión de 10 páginas nadie se ocupó de traducir, que es el inicio de todo. Y ahí ves, y esto me parece muy significativo. Hablando de la imputación objetiva, ¿ha habido reelaboraciones posteriores sobre la imputación objetiva? Ha sido una gran elaboración, yo diría que no ha habido de verdad. Hay algunos autores críticos, como siempre salió una tesis de habilitación sobre la imputación objetiva ahora que no contiene una elaboración real, pero lo que existe sí son discusiones más concretas, de puntos más específicos. Sí, por ejemplo, la autopuesta en peligro, la heteropuesta en peligro. Hubo ahora poco algunos casos de personas que tenían, un tipo que tenía un detergente en casa que se puede tomar con un poquito de agua y parece que tiene un efecto del LSD, una cosa así, o de éxtasis. ¿Ah, sí? Sí, se puede comprar en el súper, parece, este detergente. Y lo dejó en casa y había hecho una fiesta y unos amigos lo usaron demasiado, más o menos así. ¿Y se murieron? Sí. Y se discutía entonces si había una autopuesta en peligro, no, casos así que se están poniendo y como te he dicho, en Alemania cada caso como este que llega al Tribunal Supremo va a ser objeto de no sé cuántos artículos, no sé cuántos trabajos científicos, claro. Y así se desarrolla la teoría en discusión con la jurisprudencia. Una de las cosas que extraño y que siempre envidié del ámbito alemán, y que por supuesto acá en Latinoamérica no se hace, es justamente eso, un seguimiento muy cercano a la actividad judicial, a las decisiones judiciales, y además todo el mundo comentándolas. Sí. Entonces, no solamente que eso genera una elaboración y reelaboración del derecho, sino que además es una veeduría ciudadana a las decisiones. Los jueces ahí saben que no pueden escribir cualquier idiotez porque vas a tener un grupo de profesores universitarios de primer nivel desmenuzando y haciendo un rayos X a la sentencia. Sí, así lo es, y nosotros, por más que nosotros critiquemos la jurisprudencia, hay mucho respeto por ella, sí, claro, en la doctrina, y hay una cierta reciprocidad, porque la jurisprudencia, ella no va a solo citar los autores, sino también va a intentar dialogar con ellos, no va a citar a todos, pero va a intentar y intenta de verdad fundamentar de forma que de los fundamentos se siga la conclusión. Me parece que esto también es una gran diferencia entre las decisiones alemanas y las decisiones no solo, yo nunca leí una decisión ecuatoriana, pero veo las decisiones del Tribunal Supremo Español, decisiones de la Corte de Casación italiana, decisiones de Brasil, de esta ni siquiera hablo, pero sí, en estas decisiones tienes la fundamentación, tienes la conclusión y las dos están desconectadas. De acuerdo. Porque si lees la fundamentación no sabes por qué, qué se sigue de ahí, y las decisiones alemanas no. Y esto permite también un diálogo con la doctrina, y es una cosa interesante. Para terminar, porque ya el tiempo se nos vuela, y la verdad sobre esto podríamos hacer 5 programas seguidos y todavía nos faltaría muchísimo. ¿Cómo le ves el tema de la autoría? La concepción de la autoría como dominio del hecho y la autoría por dominio de organización, ahora enfrentada a la autoría por infracción de deber. ¿Hacia qué deriva crees que la concepción de la autoría va a tomar? Sí, mira, la verdad es que yo nunca he escrito en gran profundidad sobre la temática de la autoría y de participación. He escrito una cosa en portugués
pero trabajos así de gran profundidad no los he escrito, y tiene una razón, porque en principio me parece que las premisas puestas por Roxin y llevadas adelante por Schunemann me parece bastante convincente. La idea de que autor es quien domina el hecho, esto me parece bastante convincente, y explicar por qué tomaría bastante tiempo. Pero solo lo que me parece importante también subrayar es que esto significa también que cada uno es responsable por su propio hecho y no por un hecho ajeno, y cada uno es responsable por un hecho, no es ser responsable por una posición, no es ser responsable por un estado de cosas, es ser responsable por tu comportamiento. Y esto, no sé qué uso se hace del dominio del hecho aquí en Ecuador. En Brasil se ha hecho un uso muy errado, confundiendo dominio de hecho. Bueno, acá anda a ver a lo que le llaman dominio del hecho, y sobre todo nuestra Corte Nacional, una sentencia. Sí, en Brasil se dice más o menos que si una persona es, no sé, directivo de una empresa, tiene el dominio del hecho, y esto no es la teoría del dominio del hecho. Entonces, la teoría me parece buena, y lo que parece ahora es importante sería, tal vez para un futuro, conectar mejor la teoría con la teoría del tipo, con la imputación objetiva, con la teoría de la tentativa. Esto está quizá, tal vez, una teoría integrada del injusto penal sería tal vez el desafío para las futuras generaciones. Pero quizá, si alguien va a tener tiempo de hacerlo, a mí me gustaría intentarlo en el futuro. A ver. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente ha sido un gusto haber podido compartir contigo este panel. Amigos, amigas, este fue Debate Jurídico, el programa académico del Colegio de Abogados de Pichincha. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.